Esta pandemia del coronavirus ha hecho que el personal sanitario de prácticamente todo el mundo se esté viendo obligado a trabajar sin tener los medios necesarios, exponiéndose a contraer el virus y a contagiar a sus familias. La demanda de artículos de protección personal para combatir el coronavirus, como mascarillas, respiradores, batas y guantes, supera la oferta, y tanto países pobres como ricos están teniendo problemas para abastecerse de ellos. Pero ¿qué pasa cuando el terrible virus entra a nuestras vidas a causa de una negligencia médica? Este es el caso de Ramón, un padre de familia joven, humilde, quien era músico de profesión y que a causa de esta pandemia tuvo que trabajar en un bar de mala reputación en el estado de Toluca. Uno de esos días en los que el lugar estaba abierto, pero desafortunadamente no se le paraba ni una mosca, estaba totalmente vacío, pues los integrantes del grupo musical decidieron ponerse a jugar entre ellos, pues para pasar el rato, mientras estuvieran ahí. De repente, este momento de convivencia se convirtió en una noche de bohemia, donde todos los integrantes estaban cantando, platicando y obviamente con un vasote lleno de tequila en la mano. Platicaban de sus pesares, de las desaventuras que habían sufrido a causa de esta pandemia por el COVID-19. Juan, quien era el que se encontraba más borracho de todos, sin razón aparente, se levantó. Comenzó a gritar como loco, empezó a manotear, le arrebató al cantinero un tarro de vidrio, de esos con los que se sirve cerveza y que normalmente se meten al congelador para que la cerveza esté muy fría. El tarro muy pesado lo aventó de repente. Cuando se dan cuenta, le pegó en la cara de Ramón, quien inmediatamente se desplomó al suelo. Eran borbotones los que le brotaban de su rostro. Desesperados los amigos inmediatamente llamaron a la ambulancia para que atendieran a su amigo. Lo que nunca imaginaron es que allí comenzaría su pesadilla. A pesar de que la persona que les contestó el teléfono los escuchó muy angustiados y desesperados, les dijeron que la ambulancia tardaría mucho tiempo en llegar, tiempo que sería muy valioso para la salud de su amigo. Desesperados, decidieron subir a Ramón al carro de uno de ellos y buscar un hospital. Llegaron a una pequeña clínica particular. A primera vista se veía bastante deplorable, pero bueno, a ellos lo que les surgía era la pronta atención para Ramón, quien minuto a minuto perdía más sangre debido a la lesión en su rostro. La clínica aceptó brindarle la atención. El tiempo pasaba y no les daban informe alguno de la condición de Ramón. Pasado un rato, llegó su familia, Matilde, una mujer humilde, quien era trabajadora doméstica, y sus dos hijos pequeños, Alejandro y Víctor, de tan solo 8 y 5 años. Pasaba el tiempo, el reloj avanzaba y ningún informe había de Ramón. La desesperación había hecho presa a todos aquellos que esperaban algún informe de algún médico. Pasaron los minutos, se convirtieron en horas y ningún informe había de la salud de Ramón. La desesperación había invadido a todos aquellos que esperaban el informe para saber cómo se encontraba su amigo. De repente, la puerta se abrió. El médico salió con unos documentos en la mano y dijo: «Buenas noches, yo fui el médico que operó a Ramón. Me apena mucho, pero el señor Ramón perdió mucha sangre en el trayecto. Hicimos todo lo que pudimos, pero no fue suficiente. Ramón ha dejado de vivir». Matilde en ese momento gritó y se preguntó cómo había pasado, pues cuando ella llegó nadie le había informado, solamente le habíamos dicho que Ramón estaba muy mal. En ese momento Matilde quiso conocer toda la historia y los niños estaban confundidos, no sabían qué le había pasado a su papá. Ellos pensaban que solamente había sido algo ligero. Al siguiente día, y no queriendo hacerlo, tuvieron que comenzar los trámites funerarios. Matilde
se dio cuenta que en el acta de defunción se decía como causa de la muerte COVID-19. Desorientada, pidió la explicación del por qué le habían puesto eso si su esposo había llegado a la clínica por una lesión en el rostro. 2 mujeres eran las que estaban atendiendo a Matilde. Groseras, prepotentes, indiferentes, le confesaron a Matilde que debido a la urgencia con la que llegó su marido, no se habían tomado el tiempo necesario para asear o limpiar de manera correcta el quirófano, donde momentos antes habían atendido a un paciente con COVID-19. Aún así, Matilde, desconcertada, tomó el acta de defunción y se fue. El problema fue que con esos documentos que especificaban que su esposo había fallecido por COVID, ella se encontraría con una serie de obstáculos para el eterno descanso de quien había sido su esposo por más de 15 años. Ninguna funeraria quería recibir el cuerpo. Los cementerios se encontraban en sobrecupo y los crematorios estaban llenos. Desesperada, Matilde buscó opciones en el interior de la República, donde con mucha suerte encontró un lugar donde se harían cargo de su esposo. Cuando finalmente logró darle cristiana sepultura a Ramón, ella, Matilde, tuvo que realizar todos los trámites sola, sin la ayuda de nadie, porque todos tenían miedo a contagiarse. Hasta que finalmente logró darle cristiana sepultura a Ramón. Sin embargo, Juan, quien fue el causante de la lesión que le cobraría la vida a su compañero y amigo, narra que cuando está ensayando con el grupo e incluso se encuentra tocando en vivo sus instrumentos, parecen perder el control. Se apagan los micrófonos, suben abruptamente el volumen de los aparatos y un frío intenso recorre su cuerpo cada que mira el suelo donde quedó tendido su amigo Ramón. Ha ido a preguntar por qué suceden estas cosas extrañas, y gente que sabe y conoce del tema le han informado que debido a que fue él quien le quitó la vida a Ramón, tendrá que acostumbrarse a que el espíritu de su amigo lo persiga toda su vida, reclamando justicia por haber dejado sin sustento a su familia, y además huérfanos a sus pequeños. Juan ha pagado varias misas por el eterno descanso de quien fuera su amigo. Sin embargo, los sucesos paranormales no han parado, y por lo que le han dicho, no se detendrán. Además, el grupo de compañeros músicos han decidido sacar definitivamente del grupo a Juan, pues no quieren ser parte de la venganza de Ramón, quien perseguirá a Juan por toda la eternidad.